Nuestro primer conferencista es originario de México DF. Actualmente reside en Ciudad Victoria y así que es orgullosamente victorense. Su historial académico. La carrera en Arquitecto Universidad Autónoma de Nuevo León, titulado en el año 2000. Ha desempeñado dentro de las siguientes actividades. Colabora en el proyecto Parque Fundidora Museo de Sitio. Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano del municipio de Victoria, de enero 2005 a septiembre 2006. Coordinador estatal en Tamaulipas del programa Mejores Escuelas 2009, 2010, 2011 y 2012. Proyecto arquitectónico y ejecutivo para el Centro de Acopio y Capacitación para la Delegación de la Cruz Roja en Ciudad Victoria. Secretario del Colegio de Arquitectos de Tamaulipas, Centro AC Administración 2009-2011. Profesor de la Facultad de Arquitectura de la USA de aquí de Ciudad Victoria. Recibamos con un aplauso al arquitecto Rommel Samuel Silva Saldaña. Para mí es un honor recibir esta invitación. Les confieso que es mi primera conferencia. Espero no se duerman. Anoche, pensando cómo iniciar la conferencia, me puse a recapitular todo mi expertise en el quehacer de la arquitectura y empecé. Me hice la primera pregunta, ¿qué es un arquitecto? Y encontré una definición que lo define muy bien, que es: el arquitecto es un profesional que se encarga de proyectar, construir y mantener edificios y ciudades. Su arte se basa en reflexionar sobre conceptos del habitar bajo necesidades sociales. Es un profesional con profunda formación humanista. La arquitectura es una disciplina técnica, artística y práctica. Pero recordando mis clases de arquitectura me topé y recordé lo siguiente. Me topé con eso. Es muy cierto. En estructuras nos decían, la verdad de calcular una estructura real requiere de muchos más conocimientos de los que este curso, pero espero que tengan una noción. En la materia de edificación nos decía, no, obviamente que no vamos a poder aprender las complejidades de la construcción, pero al menos van a tener una idea de cómo es el asunto. En el urbanismo nos decían, el urbanismo es un tema tan amplio y complejo que no cabe en ningún curso. Y en taller nos decían, bueno, en realidad uno no es de verdad arquitecto hasta los 50 años. Entonces prácticamente, ¿qué es un arquitecto? Pues es un todólogo. Es un todólogo, no somos especialistas en nada y la verdad es que nos tenemos que apoyar mucho con ustedes los ingenieros. Dicen que la peor pesadilla de un ingeniero es el arquitecto. Cuando nosotros llegamos con nuestros planos, ideas y conceptos, empieza el ingeniero a sudar, ¿no? Cuando le decimos, ¿sabes qué? Que queremos lograr claro, sin un apoyo, que las vigas sean esbeltas, que no haya tantos muros cargadores, que los espacios se vean amplios. Siguiente, por favor. Y ahorita les voy a platicar un poco sobre los dos últimos proyectos que colaboramos aquí en Ciudad Victoria. Uno fue el C3, que es el Centro de Evaluación, Control y Confianza en Ciudad Victoria. Ahí en esa foto ustedes pueden ver lo que es el predio antes de construir el C3. Este era el predio que nos habían asignado para realizar el proyecto, más o menos para ubicarlos. El C3 se encuentra en la parte de atrás de Walmart, que está aquí. Ese es el eje vial.
Aquí hay un Telmex y este es un fraccionamiento de los militares. Siguiente, por favor. Cuando nos encomendaron este proyecto, el gobierno del estado ya tenía algo avanzado el proyecto, pero lo tenían desordenado. O sea, ellos sentían que se les tenía el tiempo encima porque había que licitar el proyecto, y nos invitan a prácticamente a realizar un proyecto en un cortísimo tiempo, que si mal no recuerdo fueron 2 meses y medio, desde la concepción arquitectónica hasta entregar todos los planos constructivos y ejecutivos del proyecto. Entonces estuvimos prácticamente a marchas forzadas todos, y quiero reconocer públicamente que si no hubiera sido por el apoyo de mi equipo de trabajo, los ingenieros, calculistas, dibujantes, no hubiéramos salido adelante con este proyecto. Aquí pueden ver el predio, más o menos para orientarlos. Aquí, en esta parte de aquí estaría el eje vial, en esta parte de aquí estaría Telmex, aquí estaría el fraccionamiento de los militares, y el Walmart estaría por esta parte de acá. La mayor complejidad del proyecto es que en el predio traíamos un desnivel desde el eje vial a la parte mayor del terreno, eran 3 metros de desnivel, y por esta parte de aquí pasaba un arroyo natural que, observando el predio, me tocó visitarlo en tiempo de lluvia cuando todavía no estaba edificado nada, y noté que realmente había que tener mucho cuidado al momento de realizar las rasantes, porque prácticamente esto era una laguna, se inundaba completamente. Entonces nuestro primer punto por resolver era que el edificio estuviera a una altura considerable para que en una inundación no tuviera problemas. También se hizo el proyecto de la canalización es un canal abierto, se propuso recubrirlo con concreto, y nosotros proponíamos, al llegar a la calle, creo que es la calle Sonora, desemboca a un tren que está pegado por la parte posterior de Walmart. La propuesta era, al llegar a este punto, como canal abierto, aquí hacer algún proyecto de ingeniería para pasarlo por bajo calle y que desembocara en el canal. Hay que hacer algunos arreglos al dren, porque el dren, cuando llueve por mucho tiempo, se desborda y causa que se inunde la parte de las casas que están en esta parte. Entonces este proyecto pues todavía está pendiente, pero ahí está como una propuesta. Siguiente, por favor. Este es el acceso principal del edificio, que es la parte oriente del predio. Aquí pueden ver en esta parte tenemos un cambio de nivel desde la banqueta hasta el vestíbulo, aproximadamente de 2,50 metros. O sea, es mucha la altura. ¿Por qué es tanto? Porque en la parte de atrás, que es donde estábamos más cercanos al eje vial, de la parte más alta del predio, nos subimos 60 centímetros de la banqueta al nivel de firme. Entonces, obviamente hay que darle una pendiente al menos del 1% a los estacionamientos para que el agua corra y no se estanque. Y al llegar a este punto del edificio, pues ya estamos hablando que por las distancias y lo enorme que es, pues ya estamos a 2,50, a 2,60 de altura del firme con respecto a la banqueta. Entonces había que resolver la cuestión de las rampas. Nosotros tenemos mucho cuidado cuando son proyectos nuevos, que los edificios tengan en su totalidad accesibilidad a personas con discapacidad. Hay un libro, una norma, la norma internacional de edificación, que te menciona cuáles serían las pendientes máximas
para que una persona con discapacidad pudiera subir y acceder a los edificios sin problemas. Esa pendiente, pues máximo sea un 5%. Ahorita, cuando ustedes hagan algún proyecto, tengan el cuidado de tener en cuenta eso, porque muchas veces veo en la ciudad muchas rampas que se hacen obras, en las escuelas también, y no tienen la especificación. Entonces de nada sirve gastar un peso en algo que no sirve para la persona que lo va a usar. Entonces hay que tener cuidado con eso en cuanto a las dimensiones, los anchos de las puertas, los radios de giros de las sillas de minusválidos. Hay otra norma que en el caso de este edificio no se usó, pero se los pongo como referencia. Para las personas que tienen debilidad visual, también se usan una serie de elementos dentro del edificio para que las personas vayan con el bastón sintiendo en el suelo, con un cambio de textura, dónde están los caminos, a qué altura se dejan los anuncios con braille, para que sepan todas las nomenclaturas de las áreas donde están circulando. Y ese tipo de norma, pues yo no he visto ningún edificio en Victoria, al menos, que tenga toda la accesibilidad para personas con ese tipo de discapacidad. Digo, se lo pongo como un paréntesis. En la parte del vestíbulo del edificio, aquí estos elementos que se ven aquí, pues son detectores de metales. Es un edificio de seguridad. Entonces el punto principal para nosotros como concepción arquitectónica era que el edificio se sintiera seguro, que se sintiera un edificio que es de seguridad. Ahorita van a ver unas fotos, los materiales que se escogieron, cómo se aplicaron, y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Otro punto que nosotros queríamos lograr era que, como es un edificio para gobierno, queríamos disminuir al máximo los mantenimientos. Entonces optamos por usar concreto aparente en los muros. El concreto aparente no está pintado, no está tal como se cimbró, se quitó la cimbra y se quedó el muro. Entonces tuvimos cuidado que al menos los módulos que se usaran tuvieran cierta composición arquitectónica para que el edificio no se viera pesado y no se viera feo. Siguiente, por favor. Esta es la parte poniente del edificio, que es el acceso para empleados. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, esta puerta, son controles de acceso. Aquí hay otra, donde las personas que utilicen el edificio o que trabajen en el edificio están aislados totalmente de la gente que va a ser examinada. Este edificio es un edificio donde se les hace los controles de confianza a la policía. Entonces era muy importante que los usuarios permanentes del edificio no tuvieran contacto o tuvieran el mínimo contacto con las personas que se iban a evaluar. Fue algo que nos pidieron en seguridad para el edificio. Entonces las personas que van a hacerse los estudios, porque se hacen estudios toxicológicos, socioeconómicos, se les hace pruebas de polígrafo y se les ponen con psicólogos, se hacen estudios también. Entonces ellos únicamente llegan a la hora que les indican, hacen sus estudios y se retiran. Entonces en la parte posterior del edificio es donde se procesan todos la información que se va recabando de las personas que están entrevistando o evaluando. También hay muchas áreas de trabajo, y estas son áreas de computadoras donde las personas hacen sus entrevistas, toda la información se la llevan y la capturan, y esta parte de aquí pues son donde trabajan, y hay algunos cubículos donde hay jefes de departamento, directores, etcétera, de las áreas. Esta es una pequeña área de conferencias que nos pidieron.
Los baños para empleados, hay otros baños iguales que están al acceso, ahí por ahí los vieron. Si se fijan, tuvimos cuidado de dejar los baños para minusválidos con las medidas que marca la norma. A veces es triste entrar a un baño que tenga indicado que es para minusválidos si realmente no tiene la especificación de las medidas mínimas, para que la persona sola pueda maniobrar una silla de ruedas en el espacio de la taza. Que las tazas también, yo creo que las han visto, son un poco más altas que una taza normal. Las barras también es otro detalle, las barras donde se apoyan los minusválidos, yo he visto muchas veces que las ponen mal, las ponen inclinadas, o sea, la barra tiene que estar puesta de tal forma que la persona se pueda apoyar y sentarse sin ningún problema. Siguiente, por favor. Aquí hay un acercamiento del vestíbulo. Estos son los baños que les decía. Estos baños son para la gente que está esperando en la recepción. Aquí llegan, se sientan, se registran y ya de aquí los mandan al área donde les toque en ese momento lo que les vayan a estudiar. Siguiente, por favor. Esta parte del edificio, que es la nororiente, es la parte médica. Aquí es donde les hacen los estudios médicos, les sacan sangre, hay unos rayos X, un aula para capacitación. Pero aquí hay un detalle, no sé si se fijan, los lavabos están en la parte de afuera. Esto nos lo pidieron así, porque cuando hacen ponen la muestra de orina en el bote, es bien importante que en ningún momento puedan echarle algo a la muestra, entonces están visibles. ¿Sí? Está visible. Todo el edificio, las partes donde se hacen las entrevistas y están con el evaluado, hay cámaras que constantemente los están grabando. Cámaras y los graban con audio y lo graban con cámara. Esta parte de aquí fue una adecuación que se hizo, no estaba en el proyecto original, es un pasillito. Aquí hay una ventanita. Entonces la persona saca la muestra, la enfermera o médico viene por este pasillo, abre una ventanita y entra directamente al laboratorio donde les hacen los análisis. Esta parte de aquí son más laboratorios, y esta es una pequeña sala de espera para el área médica. Siguiente, por favor. Esto de aquí es el área de la dirección, donde está el coordinador del edificio. Aquí nos pidieron que el coordinador tuviera un acceso independiente de los empleados e independiente de los evaluados. Entonces esta persona entra por este pasillo y entra directamente a la dirección. Entonces en ningún momento hay el riesgo de que tenga contacto con alguna persona que no tenga por qué tener contacto con él. Aquí está su privado, su baño, una sala de juntas y la recepción. Este pasillo llega hasta el vestíbulo principal, y esta área de aquí es el área donde se hacen los estudios socioeconómicos, que son cubículos donde entra el entrevistado, lo entrevistan. Aquí hay unas jefaturas, unas direcciones y un área de cómputo donde se captura la información. También nos pidieron que tuviera su área de capacitación. Siguiente, por favor. Esta parte del edificio, pues, es el área donde están los polígrafos y donde están los psicólogos. En estos cubículos nos pidieron que los muros, ahorita les voy a platicar un poquito más ya sobre la cuestión constructiva del edificio, pero bueno, los muros en su totalidad interior son muros de tabla roca.
Eso lo hicimos por dos cosas. Uno, por la facilidad constructiva y el tiempo que tenían para hacer el edificio. Y la siguiente es que al usar muros de tabla roca, si en un futuro quieren modificar el funcionamiento como tal, lo puedan hacer sin ningún problema. Pueden tumbar muros y mover sin ningún problema. Estos puntos negros que se ven aquí es la estructura. Se usó estructura metálica, se usaron claros de 6 metros. Y aquí les voy a comentar algo del proyecto. Nosotros ya teníamos el tiempo encima con la entrega y todavía no definían o no nos decían sí al proyecto arquitectónico. Entonces nos empezó a entrar un nervio por la cuestión de que pues hay que hacer todos los planos constructivos del edificio. Entonces aquí con el ingeniero le comenté que usara módulos de 6x6 y empezara a calcular la estructura. Nosotros íbamos a ir modificando para de tal forma que nos empatáramos y no separara el proyecto. Entonces fue un poquito no la forma correcta de trabajar un proyecto, pero al final de cuentas nos funcionó porque salimos a tiempo. La estructura que usamos fue una estructura metálica, las losas son los acero y los módulos de 6x6 se usaron porque, como ustedes saben, los tramos del acero son de 12 metros. Entonces nosotros tratamos de que hubiera lo menos de desperdicio posible en cuanto a la dimensión de las estructuras. Lo mismo se hizo con las alturas. Las alturas interiores de la parte más alta, porque usamos cierta pendiente para no utilizar tanto entortado para dar pendientes a los desagües pluviales. Entonces la estructura pues se fue recortando un poco para que el edificio fuera teniendo su pendiente natural. La altura decidimos que fuera una altura y media, que viene siendo 6 metros, no es doble altura, pero sí es una altura y media, y lo hicimos por dos razones. Una, por la que les comentaba, que no hubiera desperdicio en cuanto a los cortes de las vigas o de las columnas, y la otra era que el edificio queríamos que se utilizara lo menos posible el aire acondicionado. Ustedes saben perfectamente que el calor pues tiende a subir. Si ustedes entran al edificio, aunque estemos a 40 grados, sin aire acondicionado, durante toda la obra el edificio se sintió fresco. Y no es otra cosa más que la altura. Entonces, si ustedes dejan una altura considerable, y no es algo que esté inventando, las casas en el centro de la ciudad, por ejemplo, todas las que me digan tenían techos altos, eran muros anchos y eran frescas. Entonces, usamos ese principio y realmente nos funcionó. Siguiente, por favor. Esta parte de aquí es un comedor. No tiene cocina, nos lo pidieron sin cocina, más bien nos pidieron una barra donde hubiera unos microondas y la gente que trajera su lonche, quisiera comer o desayunar ahí en la oficina, lo hiciera en esta área. Esta parte de aquí es el archivo. Hay unos muros, por ejemplo, todos estos muros interiores sí se usaron de concreto, a diferencia de estos muros que son de tabla roca. En la cuestión de los baños se usaron de concreto por la cuestión de las humedades, de los aromas, de los olores. O sea, queríamos que sí estuviera completamente hermético, no tuviera problema los baños. Y en la cuestión del archivo fue por cuestión de seguridad. Aquí sí, todo el archivo, ahorita van a ver fotos, todo el archivo, este muro es un muro de concreto aparente, armado como todo el perímetro. Otro detalle, aquí pues está muy chiquita la imagen, pero en estos puntos van a ver otros más, por ejemplo estos.
ven que hay doble columna. Como ustedes saben, pues las losas a mayor distancia pues tienden con el calor y el frío se contraen y tienden a partirse, y es cuando tenemos problemas de fisuras, humedades, etc. Entonces aquí pues era conveniente dejar las juntas constructivas. Entonces pues las losas realmente fueron varias losas que están separadas totalmente. Después hicieron, van a decir, bueno, ¿qué se usa cuando se deja una losa separada para que no se filtre agua? Pues es muy sencillo, se hace un pretil y en otro pretil en el otro extremo de la losa, y en la parte de arriba se hace como un capuchón que va separado, entonces no filtra agua y tiene movimiento, o sea, no pasa nada si se mueve. Otra, pues se pueden meter un botaguas o se pueden meter un sellador, etcétera, pero nosotros usamos eso. Siguiente, por favor. Esta imagen de aquí fue el primer resultado, el primer proyecto que se presentó ahí en el C4 para que aprobaran el C3, y no les gustó. Entonces traemos el tiempo encima. Se estaban haciendo dos edificios más, dos proyectos más, uno era para Tampico y otro era para Reynosa, y creo que el de Tampico fue el que más les convenció, y nos pidieron a los otros dos proyectistas que utilizáramos ciertos elementos para que tuvieran que se viera que son los mismos edificios, o sea, unos elementos inclinados que los tres los iban a tener, y iba a identificar que esos edificios eran edificios del C3 en las tres ciudades. No eran edificios iguales, pero sí tienen esos elementos. Ahorita van a ver otras imágenes. Siguiente, por favor. Esta era la fachada principal del primer proyecto. Siguiente, por favor. Y este era el conjunto completo. Desde el eje vial, aquí había dos accesos. Un acceso era para empleados, otro acceso era para gente que iba a ser evaluada, y no iban a tener contacto alguno uno de otro. Posteriormente nos dijeron que este terreno no era del predio, entonces tuvo que recortar el proyecto y modificarlo, pero este era el proyecto original. El acceso estaba por el eje vial. Aquí había un acceso por la calle Sonora, pero era un acceso secundario. Siguiente, por favor. Estos fueron los primeros experimentos ya con los muros inclinados que nos estaban indicando. Hicimos varias muestras, ninguna nos convencía mucho. Siguiente, por favor. Es otra vista. Que vean estos elementos ahí que nos pidieron que hiciéramos. Siguiente, por favor. Fue otra propuesta que traíamos, que era meter unos muros verdes, o sea, unos elementos falsos con vegetación para ayudar un poco al calor y hacer la vista inclinada que nos estaban solicitando. Siguiente, por favor. Esta es otra vista. Siguiente. Y finalmente llegamos a este proyecto, que fue el que nos convenció más. Ahorita, si ustedes ven fotos, les vamos a enseñar fotos más adelante del edificio ya terminado, se van a dar cuenta que es igual, solamente cambió que aquí había unos louvers que nosotros pusimos para que el sol, porque aquí hay vidrio, por la parte de adentro hay vidrio de piso a techo, altura y media, entonces queríamos proteger un poco de los asoleamientos, la cuestión de los accesos. Pero por cuestiones de presupuesto pues no se han puesto los louvers, pero están las preparaciones, esperamos que en un futuro los pongan. Siguiente, por favor. Aquí está la vista desde el aire de cómo se vería todo el complejo. Aquí quiero mencionar algo que también no me quedé muy convencido cuando me lo solicitaron. Hay en la parte del comedor, si se fijan, hay un vitral, bueno, todo es acristalado.
en un principio ese acristalamiento estaba en esta parte de aquí. Entonces el sol sale de esta forma, sale por la parte del sur, de oriente a poniente, 23 grados por la parte del sur la mayor parte del año.